Pura vida, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar un poco sobre Arena, al menos sobre sus tres primeros sistemas que son los que más rápido van a salir dentro del juego, lo que es Arena normal, Corrida Coliseum y el King Real. Para entrar a él, pues hay que entrar en Arena. Y el primer sistema, lo que es Arena, si no estoy mal, se desbloquea a partir de 7 días de juego. Entonces, luego de los primeros 7 días de tu servidor, tendrás Arena. Es un sistema demasiado sencillo, la verdad. En donde en primera instancia tendremos Prize, que es como para elogiar a los 3 mejores jugadores de la semana pasada en Arena. O sea, el que tuvo el primer lugar, segundo y tercer lugar. Puedes elogiarlos dándole en el pulgar y vas a recibir berries. No es la gran cosa, pero bueno, son recompensas gratis. Luego tenemos el Battle Log, que es un log con las batallas que has tenido para ver quién te ha ganado, a quién le has ganado y demás. Recompensas, esto es lo importante de este sistema. Es importante mencionar que el sistema se reinicia a las 21. O sea, no se reinicia con el servidor, sino a las 21, que son 3 horas antes de que el servidor se actualice. Entonces, ¿qué es lo importante a tener aquí en cuenta? Que tienes que venir 3 horas antes de la hora habitual en que tu servidor se actualiza e intentar venir a conseguir el mayor ranking posible, top 1, top 2 o top 3 preferiblemente, porque son los que dan mejores recompensas. ¿Cuáles son esas recompensas? Bueno, para el top 1, 500 medallas de arena y 200 gemas. Y luego de 500 pasan a 400 y luego a 300. Ojalá, lo mejor, lo ideal es conseguir el top 1, que es donde más recompensas tienen. Y luego, bueno, estas recompensas son diarias. Cada día a las 21 van a recibir estas recompensas. Luego tenemos el Season Reward, que es una recompensa que se hace semanalmente, cada domingo a las 21. Y aquí vamos a recibir 5000, 4000 y 3000. Y nos van a dar un pequeño frame, que tampoco es que sea muy importante, pero bueno, ahí está. Ahora bien, vamos a tener un ranking también, en donde vamos a poder ver los tops o cuántos puntos tiene cada uno. Y bueno, este ranking obviamente es para saber quién es el top 1, top 2, etc. Y tenemos la tienda. Antes de hablar de la tienda, primero vamos a ver que para participar en este lugar tenemos unos tickets de arena. Estos tickets se sacan de demasiados lugares, más que todo de misiones diarias. Entonces no es recomendable comprar estos tickets para nada. Tal vez al inicio del juego, que la gente quiere o pelea bastante, pero realmente tampoco lo recomiendo. Simplemente yo ya tengo 294 y eso que peleo todos los días. Entonces, sin más, los tickets nunca se gastan. Luego tienes el line-up, que esto es como la defensa. A quién se van a enfrentar las personas cuando se enfrenten a ti. Entonces aquí siempre colocar tu mejor equipo. Y bueno, podemos ver nuestros puntos, que yo tengo 4163, eso es lo que se ve en el ranking, 4163, que estoy en el top 1. Y bueno, como vemos, a nosotros nos van a salir 4 personas que sean las más cercanas a nuestros puntos. En este caso, Reckless, Black Adam, Mr. Toby y Novemis. Podemos refrescar ese ranking o esas peleas, pero siempre van a ser 4. El refrescar no tiene ningún costo, así que lo pueden utilizar tanto como quieran. Si ustedes pueden ganarle a una persona y a otra no, entonces lo refrescan hasta que puedan o hasta que les salga la que ocupen. Y una vez que lo encuentran, simplemente le dan a Fight. Tienen el botón para esquipear la pelea o para verla. Yo pues ya voy muy arriba en poder, entonces lo que hago es esquipearla. Y simplemente damos en Fight. Y listo, te van a decir si ganaste o perdiste, si puedes ver las estadísticas. Mi recomendación es que cada día hagas 7 combates. ¿Por qué? Porque vas a tener 3 gratis, 3 combates son gratis y en los otros 4 vas a usar ticket. ¿Y por qué hacer 7? Y no solo 3, que son las gratis. Básicamente
es 7 porque hay recompensas. Recompensas que se consiguen por 5 peleas, 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Qué pasa si haces 7 diarias? Entonces que 7 por 7 días de la semana son 49. Te va a hacer falta solo una para llegar a las 50. Y es la forma más efectiva de utilizar los combates gratis y a la vez obtener todas las recompensas. Entonces vas a hacer 7 todos los días y el último día, el domingo, 8. De esta forma te vas a llevar también estos tickets de facción, las estrellas y demás recompensas que no son tan increíbles, pero bueno, son recompensas gratis. Vuelvo y repito, todo lo gratis sabemos que es bueno. Luego tenemos la tienda por último, y mi recomendación aquí es simplemente comprar los cristales. Cristales para Haki. Estos tres, el amarillo, el azul y el verde. Principalmente el azul, es el que más escasea, es el que más cuesta porque se ocupan demasiados. Entonces mi recomendación es siempre que tengas 1000 compras cristales azules. Los verdes hay otras formas de conseguirlos. O salen más dentro de tiendas. Entonces sin más. Y este también es importante, pero ya una vez que estés al final de conseguir un Haki. Entonces recomendación, esos 3 cristales dependiendo cuál ocupes. Todo lo demás la verdad es que es muy bajo lo que dan por la cantidad de monedas. Y no lo vale. Listo, ahora pasamos al Coliseo. El Coliseo es igual sencillo, pero te puedes perder un poco al inicio. Entonces, vemos que tenemos Stage. Yo estoy en el Stage 6 o en la fase 6. Y tenemos la fase 5, la 4, la 3, la 2 y la 1. Tú vas a iniciar en la 1 el primer día que salga este sistema. Si no estoy mal, este sistema se desbloquea por nivel, como al nivel 80 o al 90. Entonces, una vez que desbloquees este sistema, tienes que, vas a iniciar en el Stage 1. Aquí vas a tener la posibilidad de cliquear en ellos, en los personajes, y vas a ver que hay 5 personajes. Estos personajes al inicio, todos van a ser personajes del juego. O sea, controlados por el juego. Por lo tanto, son bastante fáciles. Aunque tengan más poder que tú, les vas a poder ganar de forma sencilla porque son personajes del juego. Y vemos que solo tenemos 5 rankings. ¿Qué es lo que vas a intentar? Es derrotar al primero. Porque una vez que tengas el top 1, puedes pasar al siguiente stage, que ya sería el stage 2. Y aquí ya podemos ver que hay 344 rankings. Entonces vas a ir enfrentándolos poco a poco, subiendo hasta que llegues de vuelta al primer lugar y puedas pasar al siguiente stage. Tienes esa opción que es dando el clic aquí, o vas a tener, en vez del botón Next que yo tengo abajo, el botón que dice Battle para iniciar una batalla. De igual forma te van a salir todo lo que sea superior a ti y vas a tener un botón de refresh. Entonces siempre estar intentando pelear con el que puedas derrotar e ir subiendo entre los rankings. Luego del stage 2 va a ser el stage 3 con 299 rankings, el 4 igual con muchos, el 5 y el 6 por último, que tiene tan solo 50 rankings. O sea que los 50 mejores jugadores van a estar acá, y este es el ranking importante. Si tú estás en el stage 6 vas a poder participar en el King Ryan, pero ahorita lo explico mejor. Vamos a ver el resto de cosas que podemos obtener acá. Bueno, tenemos un ranking que acá podemos ver quiénes son los primeros 50. Bueno, hay más, pero los importantes son los primeros 50. Luego tenemos el Daily Reward, que son recompensas completamente diarias, que por estar en el top 1 me los van a dar. Igual se distribuyen a las 21, o sea 3 horas antes del reinicio del servidor. Por eso aquí hay que estar pendiente a estar en el top 1, top 2, porque por ejemplo Rickless, que está en el top 2, me puede llegar y enfrentar al último minuto y quitarme el top 1 si me puede derrotar. Y entonces yo quedaría en el top 2 y él en el top 1 y me darían menos recompensas. Entonces hay que estar atento a ello. Luego de eso, pues igual tenemos un Battle Log, que es para ver contra quién ganamos y perdemos. Este Battle Log es tanto del Coliseo como del King Ryan, porque va anclado, como dije. Luego tenemos recompensas. Las recompensas de Stage es cada vez que pasas
una zona. Por ejemplo, cuando pasas de la zona 4 a la zona 5. Entonces vas a recibir recompensas que son importantes porque nos dan igual monedas y nos dan títulos. Títulos que dan bastantes estadísticas, como este que da 2% de HP y ataque. Y por último tenemos el Challenge Reward, que básicamente en cada una de las stages nos van a dar recompensas por pasar diferentes etapas, como por llegar al número 12, al 8, al 4. Y es aquí nos van a dar muchos cristales verdes y más monedas, que esta esencia, la esencia es necesaria para mejorar la estatua. Esta estatua es de lo más importante. A mí actualmente me da 10.000 de poder cada vez que la subo. Y como vemos se ocupan 3.000 en este momento y berries. Entonces si yo consigo 3.000 simplemente le doy upgrade y listo. ¿Cómo se consiguen esos 3.000? Bueno, recompensas diarias, aquí nos dan 2.000. Las recompensas que pudimos ver aquí, el Challenge Reward, pero estas se consiguen una única vez. Una vez que ya pasamos toda la zona, ya no vamos a recibir nunca más. Entonces se consiguen más dentro del King Real, que ahorita lo vamos a ver. Luego tenemos la opción de defensa. Aquí igual hay que poner nuestro team que va a defender. Entonces nuestro mejor team. Y por último la tienda. Como vimos se consiguen dos monedas. Se consigue la esencia, que es para la estatua, y los Battle Medal, que estos son los importantes. Los Battle Medal los podemos usar en la zona de abajo. Mi recomendación, todos los días diariamente comprar estos Sale Dice, que son unos dados que se pueden utilizar acá en el Adventure. Esas 5 tiradas van a ser importantes para poder ir subiendo nuestro nivel. Y bueno, luego haré una guía más sobre este sistema. Pero lo importante es comprar siempre o diariamente esos 5 dados, porque se pueden comprar de forma diaria. Y son importantes porque lo podemos utilizar en ese otro sistema. Comprarlos diarios. Todo lo demás, la verdad es que lo diario todo es bastante inútil, excepto de nuevo los cristales de Haki. Estos 5 son los que vas a intentar conseguir. Yo siempre trato de focusear los azules, pero si ya estás en un punto en donde solo te hacen falta verdes o solo amarillos, pues compra esos, igual que en la arena. Y listo, como vemos es un sistema sencillo en donde vas subiendo entre muchísimos rankings y vas a obtener muchas recompensas. Estar atento a mantener el top que quieres y subir la estatua. Ahora, ¿cómo se consiguen muchos más? Como vimos, el top 50 del sistema anterior puede participar en este evento, que es el King Real. Pero no solo el top 50 de tu servidor, sino el top 50 del cross server. O sea, aquí van a haber múltiples servidores y aquí se pone un poco más complicada la situación, porque suelen ser de 8 a 10 servidores. Entonces, si hay 10 servidores y los 50 mejores jugadores de cada servidor pueden venir aquí, van a ser unos 400, 500 jugadores. Entonces, y de esos 400 o 500 jugadores, tan solo 30 van a ser los que pueden posicionarse entre los mejores. Porque este sistema es solo para los 30 mejores. Entonces vas a venir y vemos que hay algunos que dicen Palace Guard. Estos son NPCs del juego. Es extraño que nadie haya venido a reclamarlos. Pero bueno, una vez que vienes, lo derrotas, te vas a posicionar tú en ese lugar. Y vas a recibir de forma diaria esta recompensa, esencias, que ya vimos que son importantes para la estatua. Aquí pues intenta conseguir el mejor ranking posible. Yo ahorita estoy de top 2. Y vemos que yo recibo 1400 diarias. Entonces súper bueno. Y además de esto, una vez que acaba este evento, si no estoy mal, acaba igual así a las 21 del domingo. Entonces súper bien. Una vez que termina el evento, la semana siguiente o el lunes cuando vuelva a iniciar, van a tener este botón que dice King Real. Dentro del King Real, el resto de jugadores que no hayan entrado al top 30 pueden apoyar a su persona favorita, o no sé cómo llamarlo, a quien quiera. Pueden ir al top 1, pueden ir al top 2 y poder apoyarlo. Aquí pueden apoyarlo. Como vemos, aquí ya me están apoyando muchos jugadores.
Esto le sirve tanto a los que no entraron al top 30 como a los que están dentro. A los que no están dentro del top 30, ellos van a obtener de forma diaria o de forma automática recompensas tanto de esencia como de la moneda de esta zona, que luego se pueden utilizar en la tienda. Y al que está dentro del top 30 le van a dar privilegios. Una cierta parte de las recompensas que todos estos jugadores vienen aquí a reclamar, si no estoy mal, como el 10%, se lo van a dar al jugador dentro del top. Entonces, mi recomendación aquí es primero configurar esto. Dentro del lugar, si tú estás en el top 30, puedes configurarlo. Mi recomendación es que lo dejes en límite ninguno y aplicación gratis para que la gente venga y automáticamente se unan cuando quieran y tú no tengas que estarlos aceptando, porque de esa forma, si puede entrar quien quiera, vas a obtener muchas más recompensas. Y luego, bueno, este management es para venir a aceptarlos uno por uno si no tuvieras de esta forma, si no tuvieras seteado de esta forma. Por eso prefiero dejarlo que se una quien quiera. Y luego aquí tú vas a obtener de forma diaria 34.500 al día de la moneda y 1.600 de esencia. Más el 15% es el 15% de lo que todos estos jugadores generen. Por eso es importante dejarlo de forma libre. Y bueno, ¿qué se puede hacer con estas monedas? Vamos a ir al shop. Y vamos a tener aquí el... Déjenme ver. Es la misma tienda que la anterior. Guild, Arena, Zenith Battle, Glory. Aquí, corrida. Dentro de corrida, como vimos, tenemos la naranjita, que es la que se consigue dentro de corrida. Y luego tenemos la azul, que es la que se consigue en el otro modo. Y aquí lo que recomiendo es comprar estos seal batches, que es para mejorar las... Bueno, y estas, las runescensas. Solo estas dos cosas, que es para mejorar las runas y los seals, que esto van a ocupar demasiados. Principalmente siempre comprar el máximo de este, el seal badge. Ya si te sobra, compras esencias. Y básicamente lo único que hay que comprar acá, todo lo demás es inútil. Y bueno, creo que eso es todo por Arena, Corrida, Coliseum y Kirurian. Cada uno con sus respectivos rankings, se reinician a las 21, tenerlo presente. Así que es todo por este video. Si no estás suscrito, suscríbete, dale like, comenta cualquier guía que quieras para el canal. También recordar que tenemos un canal de Discord en donde estoy un poco más activo y si ocupan ayuda con algún personaje, etcétera, les puedo ayudar por ahí. Entonces nos vemos en el siguiente video. Adiós.